Todo lo que hemos calculado en el tema de artefactos o equipos en realidad que utilizamos en la instalación hidrosanitaria, hemos calculado lo que es el termotanque, después hemos calculado lo que es el tanque hidroneumático o el hidrocel, ¿sí? Después tenemos lo que es la bomba, la electrobomba de eje horizontal, también hemos calculado. Obviamente ese cálculo ya lo tenemos, eso ya viene del Excel que hemos hecho, hemos introducido todos los datos posibles para acercarnos a la realidad y tener un valor lo más cercano. Ahora, lo que tenemos que hacer es ver en el tema comercial si existe, y ahora lo que nos vamos a introducir es al tema de los manuales o catálogos que podamos conseguir. La página de Pedrolo, que es una de las más conocidas en el tema de bombas, ¿ya? Este es pedrolo.com. Directamente nosotros podemos entrar a la página de Pedrolo, y en la página de Pedrolo podemos tener varios antes de entrar más, todos ven mi pantalla, todo lo que estoy hablando. Ya. Entonces yo estoy en la página de Pedrolo, ¿sí? Que es una de las industrias en el tema de bombas que tiene mayor cantidad, ¿sí? Obviamente que hay más, pero esta tal vez es la más completa. Esas también llegan a lo que es Bolivia, y podemos encontrarlas en lo que es la Avenida América, en lo que es casi cerca de lo que es la estación del teleférico rojo, en la 23 de Calacoto, también tenemos en lo que es la en el Alto, también se tiene distribuidores. Entonces normalmente se manejan estos, también hay otros, ¿sí? Pero vamos a entrar a este, que tenemos aquí su nombre, que es Pedrolo. Tenemos lo que son las bombas con inversor, de superficie, sumergidas, sumergibles. Tenemos generadores y accesorios. Obviamente los generadores son los generadores eléctricos, que también funcionan con bombas, con motores, ¿sí? Entonces ya tenemos. Lo que nos interesa en realidad son las bombas de superficie, ¿ya? Aunque podríamos utilizar las bombas que sean de eje vertical y sumergible, ¿sí? En este caso nos centramos en las que son periféricas y las centrífugas, ¿ya? Aunque también aquí tenemos otras más, ¿sí? Tenemos la centrífuga normalizada, la autocebante, que es también periférica, autocebante, que hemos visto. Tenemos las multicelulares verticales, ¿ya? Estas, bueno, estas difieren de estas de las que hemos visto. ¿Por qué? Porque se puede controlar el tema de la velocidad, o sea, el funcionamiento de la bomba, ¿ya? Normalmente una bomba la prendemos, aquellos que han visto, sea una bomba de una mezcladora, sea la bomba de, como en este caso, el motor de una bomba de agua, o el motor de cualquier otro tipo de artefacto, también de lo que es nuestra lavadora eléctrica, ¿sí? Tiene una bomba. Entonces funcionan, y solo funcionan a una velocidad, ¿sí? Entonces no hay caso de regular. Nosotros la prendemos y directamente funciona, ¿sí? Ahora, también existen bombas que se regulan eso, ¿sí? Entonces podemos regular la velocidad del funcionamiento. Entonces tiene, por decirles, como 10, 20 velocidades que va cambiando en función al requerimiento. Entonces ahí
entran estas otro tipo de bombitas, ¿ya? Las multicelulares. Nosotros nos vamos a regir en las bombas periféricas y centrífugas. En el caso de nuestra vivienda, porque no es grande, no es un edificio de 10 plantas ni de 20 plantas, entonces no vamos a utilizar lo que son las bombas periféricas. Entonces vamos a centralizarnos en lo que es bombas centrífugas, ¿ya? Entonces nos vamos a lo que es las bombas centrífugas de superficie, que son las electrobombas de eje horizontal. Aquí tenemos unas que tienen un enchapado metálico. Obviamente eso es más premium, eso aguanta más, pero nosotros vamos eligiendo, y las que son más usuables son estas de aquí, que estoy agrandando, estas de aquí, que no tienen un enchapado, ¿sí? Y nos fijamos de primera instancia esta parte, que nos dice el rango en el que trabaja. Por ejemplo, aquí nos dice que trabaja entre 0.25 y 2.2 kilowatts. Después nos dice que es para agua limpia, está bien. Aplicación doméstico civil, usos, abastecimiento de agua, sistema de acondicionamiento, sistema de presión, sistema de enfriamiento, irrigación, transferencia de agua, y tipología a nivel superficie y familia centrífuga. Entonces, esta me parece que es ideal, solo que tenemos que verificar el tema del rango a priori que nos da. ¿Por qué? Porque la siguiente es esta, que nos dice que está hasta 11 kilowatts, ¿sí? Entonces yo busco y aquí tengo el cálculo que he hecho, y aquí tengo el dimensionamiento de la bomba. En el dimensionamiento de la bomba tengo los dos últimos datos, ¿sí? Entonces me fijo, y obviamente que sirven los dos datos finales. Por eso les decía, en algunos casos nos dan o nos piden como dato de entrada el tema de los kilowatts, o también el tema de los HPs, ¿sí? Puede ser que nos pidan ambos o nos pida uno, ¿sí? En este caso nos han pedido kilowatts, entonces nos dice que está en el rango de 0.38 kilowatts. Entonces yo entraría en este, ¿sí? No me conviene ver estas de aquí porque ellas son muy fuertes, o sea, tienen mucha fuerza, ¿sí? Es para otro, ¿sí? Puedo ir más abajo y puedo ver ya de doble rodete, o sea que cambia la velocidad. Con acero inoxidable, o sea, estas son más premium, o sea, aguantarían más. No me dicen nada, solo me dicen que son de caudales medios, pros, caudales altos. Entonces podría ir viendo, ¿sí? Pero de entrada siempre me entro a estas que son las comunes, las que no tienen el enchapado, y me fijo en estas dos. Entonces directamente entro en el producto, y aquí ya me da una clasificación a detalle y una tabla, ¿sí? Entonces de primera instancia lo que tengo que irme es a los catálogos. Normalmente tiene los catálogos para descargar. Entonces aquí yo por ejemplo me descargo este catálogo y directamente puedo ya entrar. Esos catálogos ya son en PDF, entonces ahí me da el valor, me dice el rango de estas electrobombas centrífugas de eje horizontal. Vuelvo a decirles, son de eje horizontal porque su funcionamiento o su eje de funcionamiento de las hélices son en este sentido, ¿sí? A diferencia de las verticales, que su eje es vertical y obviamente sus hélices van en ese sentido. Entonces aquí ya me da otros aspectos del funcionamiento, me dice el rango de funcionamiento que tiene, entonces ya puedo entrar al modelo exacto. ¿Por qué? Porque este ya es una tablita de manera general,
Y aquí me dicen todas las prestaciones, ya en forma de gráfico. Aquí tengo lo que es la altura manométrica versus el caudal. Entonces aquí tengo un eje, el eje horizontal me dice el caudal y el eje vertical me dice lo que es la altura manométrica o la presión. Entonces ahí ya tengo. Entonces puedo entrar de manera gráfica y ver el funcionamiento. Entonces puedo ver, según mi tablita, que yo tengo la altura manométrica aquí, que he calculado, es de 29.4 metros. Y el caudal lo tengo para 0,59 litros por segundo. Entonces aquí ya puedo hacer un cambio, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí el caudal, me fijo bien, un poquito lo vamos a agrandar, y me dice que el caudal está en litros por minuto o metros cúbicos hora, ¿sí? Entonces directamente aquí yo lo tengo en litros por segundo, y para tener en litros por minuto directamente lo multiplico por 60. Entonces aquí tendría litros por minuto, ¿ya? Entonces aquí ya he hecho la conversión, simplemente he multiplicado 0,59 por 60 y ya tengo litros por minuto. Entonces ya tendría el dato. Entonces aquí me dice que mi bombita tendría que trabajar a un caudal tope de 35.4, es un caudal máximo. Entonces busco. Aquí me dice que estoy aquí 40 y aquí tengo 30. Entonces el valor medio sería por aquí. Entonces aquí ya cruzo y veo que la bomba CP100, la bomba CP130 y la bomba CP158 son las que trabajan en ese rango, ¿sí? Lo otro que tengo que ver es el tema de la altura manométrica. Me dice que trabaja a 29.04 metros. Entonces lo mismo, aquí me fijo y me dice que es 29, entonces tendría que estar más o menos por aquí, por este rango de funcionamiento. Por ejemplo, estas no llegan, entonces esta la desecho, esta también la desecho, y la que tal vez llegaría sería esta, ¿sí? Entonces podría decir con un caudal tope de 35, que sería por aquí. ¿Cuál es la altura que me llega? Es más o menos aquí. Me llegaría a 32 o 33. Entonces, con 35 litros por minuto, puedo llegar a una altura de 30 y algo en metros. Entonces, entra, ¿sí? Entonces, ya la bombita que podría utilizar sería esta, la CP158. Ahora puedo entrar aquí ya al rango de funcionamiento real. Por ejemplo, aquí me dice que para el modelo que he visto, que es la CP158, aquí lo pondremos, este de aquí, este es su rango de funcionamiento, ya en tablas, ¿sí? Entonces aquí me dice que aquí me da el valor, el tema de la altura y el tema del caudal. Entonces aquí me da el caudal
y aquí me dice la altura. Entonces aquí esto sería el tema de la altura. Yo voy a trabajar a 35, voy a estar en este rango. Y puedo decir que va a trabajar aquí, a un rango de 33 metros, 32. Está bien porque ya ha sobrepasado los 29, 28 metros como máximo. Entonces, ideal esa bomba, ¿sí? No me convienen las otras porque, por ejemplo, la CP150 en este otro rango llega hasta 28 nomás, ¿sí? Ahora la 170 sobrepasa, ¿sí? La altura, aquí. Entonces una de las que funcionarían ideal sería esta. Ahora obviamente tengo que decantarme por un modelo monofásico, ya que los motores, porque son electrobombas, trabajan a electricidad, van a tener que ser conectadas a solo una fase, ¿sí? Obviamente que esto ya lo van a ver en instalaciones especiales, ¿sí? Pero normalmente las bombas trabajan a dos. Podemos conseguir de dos tipos. Entonces podemos tener monofásicas o trifásicas. Si hablamos de monofásicas, estamos hablando de corrientes de 220 a 230. Y en trifásicas estamos hablando de 380. Todo en voltios, ¿sí? Normalmente la trifásica las vamos a ver, ¿sí?, en la industria. O en el caso de un edificio, vamos a tener nuestro transformador porque nos va a llegar trifásica y la tenemos que transformar a monofásica, a solo una fase, ¿sí? Entonces vamos a ver normalmente de este tipo, monofásica. Entonces nos vamos a centralizar en este tipo, en el modelo CPM180. Entonces ya viendo este catálogo, nosotros ya podemos definir el modelo en petróleo que vamos a utilizar y podemos decir ya que el modelo que hemos elegido va a ser un petróleo CPM 158, ¿sí? Y que su funcionamiento va a ser, aquí le podemos poner, va a tener un caudal de funcionamiento para nuestro rango, para lo que es, hemos dicho que 35, entonces va a tener un funcionamiento de 35 litros por minuto con una altura manométrica de 33 metros, ¿sí? Entonces esta sería la bomba comercial que compraríamos en función a lo que hemos visto, ¿sí? ¿Cuál sería su potencia? Aquí ya también nos dice que trabaja una potencia de 0,75 kilowatts o un HP. Entonces ahí ya afinamos más el dato, ¿sí? En este caso sería una potencia de 0,75 kilowatts o un HP, ¿sí? Ha cambiado un poco de lo que hemos visto. Nosotros hemos visto en tema potencia que solo era de 0,38 medio HP, pero ya viendo las características de lo que ya vamos a comprar,
ha cambiado, diferido un poco, ¿sí? Entonces, en función de eso, ya tenemos el dato exacto para comprar. Otras, Otro detalle que también hay que fijarse en el tema de las bombas es el tema de los diámetros, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos el modelo de la bomba y aquí tenemos DN1 y aquí tenemos el DN2. El DN1 es el ingreso, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener nuestro tubito y por aquí va a ingresar el agua, ¿sí? La tubería de succión. Y por aquí va a salir la tubería de impulsión, la que va a ir, en primera instancia va a pasar por el tanque hidroneumático y posteriormente se va a ir a las montantes y va a empezar a distribuir, ¿sí? Entonces el DN2 es la salida. Entonces en nuestro caso también nos tenemos que fijar eso, entonces nos fijamos en nuestro modelo y vemos esta parte. Entonces nos fijamos aquí y aquí nos dice que es DN1, nos dice que va a ser de 1 pulgada y de 1 pulgada la salida, ¿ya? Entonces lo común es que ambos sean del mismo diámetro, ¿sí? Lo otro es que el DN1, sea un diámetro mayor, ¿sí?, al DN2, ¿ya? Pero nunca tiene que ser al revés. Nunca podemos hacer esto. ¿Por qué? Porque tendríamos un diámetro menor en DN1 y un diámetro superior en DN2. Entonces ahí estaríamos cometiendo un grave error, ya que nuestra bomba no funcionaría correctamente y tendría que sobrecalentarse, porque tendría que trabajar más para succionar más y al final se quemaría, ¿ya? Entonces esto nunca hacemos. Entonces podemos aquí en este caso tener este diámetro DN1 y aquí reducirlo, ¿sí? Por decir, para tener un chupador, o en el caso de la succión, de 1 pulgada, y en el caso de la salida podemos tener un 3/4, ¿ya? Si hablamos en DN sería un DN20 y aquí tendríamos un DN25. Entonces tendríamos un DN25 a la entrada y a la salida un DN20, ¿sí? Entonces ya en función a esto, cuando ya estamos afinando nuestro diseño para un diseño completamente para construir, entonces ya verán, ya tengo el tipo de bomba que voy a utilizar. Entonces en función a eso ya tendría que ir nuevamente a mi tablita y volver a calcular esta parte de aquí, ¿sí?, para verificar que sea DN25 el tubo que va a entrar aquí. Si se acuerdan, yo he utilizado un mismo tubo, ¿sí? Aquí por ejemplo nos centramos al cálculo que hemos hecho y nos fijamos que yo he utilizado 1 pulgada, ¿sí?, para lo que es el punto 41 a 33, que era el punto desde el tanque cisterna hacia el punto 33. Entonces ahí me dice que he utilizado 1 pulgada, ¿sí? Entonces en ese caso yo he utilizado aquí un DN 25 y a mi salida también un DN 25. Entonces en este caso no tendría que modificar nada y utilizo lo que tengo, ¿sí? Entonces está bien mi bomba, en eso también he coincidido, ¿sí? Eso sería lo que tendría que ver, ¿ya? En el tema bomba, para elegir. Eso ya a nivel constructivo, para ya elegir mi bomba, para ya utilizarla, implementarla en mi edificación, en mi vivienda, ¿ya? Obviamente que ustedes no van a hacer eso. Ustedes solo van a llegar hasta aquí, ¿ya? Hasta el dimensionamiento. Esta parte de aquí, de elegir comercialmente el tipo de bomba, ya no. Eso es ya para ustedes, ¿sí? Pero
Si tienen alguna duda, ahora aquí tenemos lo que son los tanques hidroneumáticos, ¿sí? Eso también lo hemos calculado, los tanques hidroneumáticos, los hidroceles. Entonces, podemos entrarnos también al tema de los hidroceles, y aquí tenemos una página, es la página de Evans, que es una de las más conocidas en el tema de hidroneumáticos, ¿sí? Aunque hay otras, ¿sí? Hay una infinidad en el tema de la fabricación de tanques hidroneumáticos, aunque también se ha visto que se construyen los tanques hidroneumáticos de manera casera y obviamente no son garantizados, pero nosotros tenemos que buscar marcas que sean conocidas, ¿ya? Por ejemplo, esa de Evans es conocidísima a nivel mundial, al igual que el tema bombas Pedrolo. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, lo que es un hidroneumático, pero este es un hidroneumático vertical. También lo podemos tener en forma de cisterna, o sea, horizontal. Entonces aquí podemos ver, a ver, nos salimos un poco más. Y aquí tenemos las diferentes, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos esta que es horizontal, tenemos esta que es vertical, esta también es vertical. Aquí tenemos esta también es horizontal, vertical. Y también hay en forma de bola, ¿sí? Que son las más pequeñitas. Por ejemplo, estas ya van encima de lo que es ya la conexión de la bomba, ¿ya? Entonces estas son las de más pequeña capacidad. Aquí podemos ver que son de 3 litros, ¿sí? Son pequeñitas. Pequeñitas en el tema del funcionamiento. Obviamente 3 litros es algo grande, es 3 litros, ¿sí? Entonces eso va encima de lo que es la bomba, entonces va. Pero hay infinidad. Entonces igual, aquí podemos ver en función a lo que estamos buscando y podemos encontrar diferentes tipos de hidroneumáticos. Entonces aquí vemos tanque horizontal de 50 litros, de 24, y nos fijamos también eso en lo que hemos calculado, ¿sí? A nosotros nos ha salido para 6 ciclos de 226 litros. Entonces 226 ya es grande, ¿sí? Entonces aquí ya tengo dos opciones. Tengo aquí la de 210 litros y la de 250. En el caso de que solo nos aparezca en el catálogo, puede ser que nos aparezca solo en galones, como en este caso de 66 galones o 55 galones. Entonces simplemente hay que hacer la conversión a litros, ¿sí? O lo que tenemos en lo que hemos calculado podemos convertirlo a galones, entonces es lo mismo, ¿sí? En este caso la ventaja es que nos da en los dos valores. Entonces aquí yo tendría que elegir la que supera o igual al valor que yo he obtenido. En este caso la de 250. No podría con la de 210, ¿sí? Me faltaría. Entonces aquí llego a la de 250 litros y esta sería la elegida. Entonces aquí directamente hago clic para ver el manual del funcionamiento y me va a dar el detalle, ¿no? Entonces aquí me dice que el agua máxima puede trabajar a una temperatura de 40, entonces no voy a requerir eso, ¿sí? Entonces obviamente mi hidroneumático puede estar a la intemperie, pero vuelvo a decirles que lo ideal es que lo coloquemos en el cuarto de bombas, y si lo vamos a colocar en la parte alta, en la terraza, ¿sí? Lo protejamos también del medio ambiente, aunque obviamente según las características que nos dan, ¿sí? Tiene pintura, reforzamiento para el tema de los rayos, pero sabemos muy bien que eso
va a requerir un mantenimiento, entonces vamos a requerir cuidar, y normalmente en los edificios no se los cuida, entonces mejor es prevenir eso con una protección, ¿sí? Colocarle un techito en el caso de que esté en el tema de la parte más alta, ¿sí? En la terraza. Aquí nos dice ya el detalle, nos dice que tiene que ser de 250 litros, va a ser vertical, ¿sí? Va a tener un rango de operaciones de 150 PSI, eso estamos hablando de 105 metros, columna de agua, entonces va a funcionar bien, porque vamos a tener más o menos 105 metros como máximo de funcionamiento. Nosotros no vamos a requerir eso, según lo que hemos calculado. Vamos a tener una presión máxima de 29 metros, entonces va a estar bien. Lo que sí vamos a tener es una precarga de 30, entonces eso vamos a tener que regular, bajar la precarga para que el funcionamiento esté de acuerdo a lo calculado, esté dentro del rango de 15 y 29 metros, ¿sí? Después la conexión nos dice que la conexión está a la boquilla, tiene 1,25 pulgadas, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener que ajustar simplemente, y nos dice que es hasta un número de 4 pisos, ¿sí? Que puede abastecer normalmente, ¿sí? Hasta 3 baños o hasta 40 servicios, ¿sí? Servicios nos dice que usos, ¿sí? Entonces, según ellos, nos dicen que si nosotros vamos a utilizar 40 veces algún artefacto, ¿sí? Entonces, recién después de las 40 veces, entonces recién se va a pedir el tema de la bomba para que se vuelva a cargar, ¿sí? Y puede cubrir hasta 3 baños, ¿sí? En este caso, nosotros nos acordamos en el diseño, si se acuerdan, nosotros en este ejemplo que les he mostrado y hemos hecho, teníamos lo que es el baño principal, teníamos un segundo baño en el segundo piso y el baño de visitas. Entonces teníamos 3 baños, entonces ha coincidido según el uso que nos dice aquí, y obviamente hemos calculado bien, ¿sí? Y obviamente también hay que tomar en cuenta el tema del peso, ya que si lo vamos a poner en la parte alta tenemos que ver como una carga muerta, ¿sí? Entonces aquí ya podemos colocar las características, que va a ser un Hydronium marca Evans, y va a ser de 250 litros, ¿sí? Y vertical. Entonces ya tendríamos también eso. Simplemente entrando y ya viendo el tema del funcionamiento, ¿sí? Aquí ya nos dice cómo es la conexión y demás, ¿sí? En el tema del hidroneumático. Ahora pasamos a lo que es el termotanque. En el termotanque lo mismo. Hemos dimensionado lo que es el termotanque según todas las características para hacerlo central, y nos ha salido que requerimos un volumen de 94.16 litros. ¿Ya? Entonces lo mismo tendríamos que buscar. Aquí hemos entrado a la página de los termotanques RIN argentinos, ¿sí? Entonces aquí tienen varias líneas de termotanques y calefones. En este caso no vamos a ver calefones, ¿sí? Vamos a ver lo que es termotanques, que están en este otro lado, y nos dice que hay para el tema residencial a gas, también tiene eléctricos, tiene los grandes a gas, obviamente que eso ya puede ser para
ambientes más grandes, casas más grandes, para el tema de hoteles, ¿sí? También tenemos los eléctricos, uso dual, entonces hay varios. Entonces podemos irnos aquí y nos vamos a los de residencia a gas. Entonces aquí ya nos dan los detalles, nos dice que hay de 80 litros, de 120 y 150. Aquí nos dice que de 1 a 2 usuarios, de 3 a 4, de 4 a 5 usuarios. Nosotros nos fijamos lo que hemos hecho y nos ha salido de 94 litros. Y si bien recordamos o vemos lo que hemos calculado, más o menos teníamos 3 dormitorios, 3 como para 7 usuarios, ¿sí? Entonces estaríamos por aquí. Entonces 94 tendríamos que elegir esto. ¿Por qué? Porque nos dice de 120 litros, ¿sí? Entonces vamos a esa y ya vemos las características de funcionamiento. Aquí también nos sirve para el tema del tamaño, la altura. ¿Por qué? Porque estos ya son los tanques un poco más grandes que los hidroneumáticos, y tal vez nos pueda definir en el caso de que lo coloquemos en un entretecho para ver si va a entrar o no va a entrar, ¿sí? O si lo vamos a colocar en nuestro cuarto de bombas y si el techo va a corresponder, ¿sí? Entonces aquí nos dice que podemos tener de dos tipos de colgar. Al decir de colgar significa que le vamos a poner un pie de amigo, ¿sí? Y lo podemos colgar, lo podemos apoyar en la pared, ¿sí? O de pie. De pie significa que va a estar apoyado en el piso. Entonces ahí tenemos la capacidad del tanque, en este caso hemos dicho de 120, y nos dice que la altura es de 1,40, ¿sí? Porque nos dice que de 1410 milímetros, entonces va a tener una altura que hay que considerar, 1,40 m. El diámetro exterior es de 510, o sea, de 51 centímetros, que también se debe considerar. El tema del consumo y el peso. Aquí nos dice que es el peso vacío, que tendríamos que sumarle los litros para saber el peso total muerto, en el caso de que lo coloquemos encima de una losa o en la terraza, en el techo. Entonces hay que considerar la carga muerta, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos, entonces podemos ver que ya hemos elegido y decir que es el termo tanque Ring, que es el TGNP 120 RH colocado a pie, ¿sí? Obviamente que es un termotanque a gas. Aquí nos dice TG, ¿sí? Desde la línea a gas. También podríamos entrar y ver el termotanque eléctrico, ¿sí? Obviamente que nos va a dar ya no las kilocalorías, sino nos va a dar la energía que necesita. En este caso podríamos entrarnos a este, que nos dice que es de colgar. O podríamos elegir este otro que también tiene las mismas características, que nos dice que es colocado en el piso. Entonces aquí vemos, y es este. Nos dice que la altura es de 1,2 metros, es un poquito más bajito, ¿sí? El diámetro es el mismo, la potencia ya nos dice que es 2000 watts, que en realidad sería, digamos, 2 kilowatts, ¿sí? Nos da la recuperación, el peso, nos dice que es tal vez como artefacto menos peso, pero con el agua hay que considerar,
y nos dice la alimentación es eléctrica, ¿sí? Entonces ahí ya también tendríamos este otro modelo que también nos serviría. Podríamos elegir también ese, el termotanque, pero ya no sería a gas, sino sería el eléctrico, que es el TEP. Y sería 125. Entonces tendríamos dos opciones, uno eléctrico y uno a gas, que nos cubriría la necesidad, ¿sí? Obviamente que estamos dándole margen y podría cubrir más, ¿sí? Ahora estoy aquí en el AutoCAD, ¿ya? No sé si todos ven, estoy compartiendo la pantalla del AutoCAD. ¿Se ve? Ya, súper. Entonces aquí en especificaciones, fíjense que en mi lámina, por ejemplo, esta es la lámina que estoy manejando de lo que es la distribución de agua fría. En este lado estoy viendo lo que es el tema del agua potable. En este lado estoy viendo lo que es la distribución de lo que es cosecha, ¿sí? Eso ya ustedes ya ven cómo acomodarlo, pero tiene que haber en un sector lo que son las especificaciones. Y las especificaciones son de manera genérica lo que me ha salido del cálculo en el tema bomba, hidroneumático, el termotanque, ¿sí? Entonces ahí debo colocar. Aquí coloco lo que es especificaciones. Por ejemplo, aquí tengo en este sector lo que es la bomba y el hidroneumático para el agua potable fría, ¿sí? Por eso digo de tap. Y aquí tengo lo que es la bomba y el hidroneumático para lo que es la distribución del agua de lluvia, que es EWH, ¿sí? Entonces tengo que tener esos dos, ¿sí? No se olviden. Por ejemplo, en el tema de la bomba, le pongo que es una electrobomba. De aquí yo he elegido una de doble rodete, pero yo le pondría el electrobomba de eje horizontal, como le he visto, que voy a elegir. Después le pongo la potencia que me ha salido de cálculo, ¿sí? La pongo en HPs y en kilowatts. Después le pongo el caudal, ¿ya? Puedo redondearlo el caudal al máximo o el valor que me ha salido. Por ejemplo, aquí yo tengo el caudal que es, fíjense que me sale 0,59 litros por segundo. Entonces puedo ponerle 0,60, ¿sí? Puedo ponerle 0,60 litros por segundo si quieren, ¿sí? O pueden ponerle 0,59, no hay problema. En el tema de la potencia igual, le pueden poner 0,38 kilowatts y 0,5 HP, lo que le sale de cálculo, ¿sí? Entonces lo mismo aquí, vamos colocando lo que es la potencia, lo que es el caudal. En este caso le estoy poniendo en litros por minuto, ustedes lo pueden poner en litros por segundos, ¿sí? Después aquí está la altura manométrica que va a funcionar. Aquí me salió de 32 metros. Yo le podría poner lo que me ha salido aquí en el cálculo, que es de 29.04 metros, o redondearlo a 29 metros, ¿sí? Pero tienen que estar las características de mi bomba, ¿sí? Porque ya vuelvo a decirles, esto, en función a esto puedo ir y buscar la bomba que yo elige. Puedo buscar una bomba Pedrolo, o puedo buscar una bomba brasilera, o tal vez una bomba argentina, ¿sí? Entonces allá voy buscando. También en el tema hidroneumático tengo que colocar algunas características, ¿sí? Y aquí las tengo.
aquí yo tengo el tema de las presiones, ¿sí? Entonces tengo que colocar estas presiones, la presión mínima y la presión máxima y el volumen, ¿sí? Entonces aquí está presión máxima y presión mínima. Después el volumen. ¿Por qué? Porque en función de esto igual voy a ir a elegir, voy a ir al comercio, voy a buscar en el internet, voy a buscar algunos manuales, ¿sí? Catálogos, y voy a elegir si es Evans, o industria argentina o una italiana, ¿sí? Voy a buscar algún hidroneumático según el requerimiento, ¿sí? Entonces esos detalles tengo que colocar. También, y vuelvo a repetirles, esto también ya les he dicho que tenemos que colocar el termotanque. En el termotanque solo tenemos que colocar el volumen, ¿ya? Entonces aquí nos fijamos y lo que hemos calculado en el termotanque es esto, ¿sí? Que era 94.16 litros, ¿sí? Entonces igual ustedes le pueden poner 94 o 95 igual o 94.16 y tiene que estar aquí el termotanque en lo que es especificaciones. Esto también hemos visto que tiene que tener lo que es el detalle de los tanques, ¿sí? De los que hemos calculado. Ahora lo que yo les estaba diciendo es que tienen que primero hacer esto, ¿sí? El trazado de la tubería, y eso lo vamos a colocar a un lado de la pared en línea recta. Siempre va a ir en línea recta y con ángulo cerrado, 90 grados, ¿sí? No podemos atravesar columnas, sino que las tenemos que rodear. En este caso es rodeado, ¿sí? El detalle que también tenemos que colocar es que si va a ir enterrado, normalmente van enterradas, ¿sí? Pero ya cuando estamos para ir a la parte superior, podemos colocarlas colgadas debajo de la losa y después subir y que se mantengan así colgadas. Entonces lo primero que tenemos que hacer es la distribución en planta y después nos vamos al tema del isométrico, ¿ya? En el isométrico les vuelvo a hacer recuerdo, los ángulos son de 120 grados, ¿sí? De los ejes, el eje vertical y los dos ejes que serían el eje X y el eje Y, que son se podría decir el lado derecho y del lado izquierdo, ¿sí? Tienen que ser 120 grados, ¿sí? En el tema de este isométrico, aunque podríamos hacer unas modificaciones, ¿sí? Pero tiene que notarse. Por ejemplo, aquí yo le hago PL, que es polilínea, entonces puedo trazarme el eje vertical y ya tengo mi línea, ¿sí? Entonces esta mi línea copio y después la roto. ¿Con qué la roto? Con este comandito de aquí, que tengo aquí. Entonces la roto, le digo de aquí rotar y luego le pongo aquí abajito los grados. Esto para ponerme mis ejes para armar mi isométrico. Ya van a ver que es súper fácil. Entonces 120, giro, ya tengo este eje. Entonces lo copio, lo pongo aquí. Ya está. Ahora este nuevo eje lo vuelvo a rotar con este comandito de aquí. Y de vuelta le pongo 120 grados aquí. Y ya rotado, ya tendría mis ejes. Este sería mis ejes para hacer mi dibujo, ¿sí? Entonces ahí ya puedo empezar, ¿sí? Entonces puedo decir mi instalación empieza desde el inodoro, entonces podría ser nuevamente PL, digo
mide 20 centímetros, entonces le pongo 20 a la distancia y enter, y listo, ya tengo el primer valor. Eso lo muevo donde sea, aquí. Después me voy al otro tramo. El otro tramo es este de aquí, que es horizontal. Entonces tengo que saber, y digo, bueno, mide 20 centímetros también. Listo, ya lo tengo, lo muevo, ya lo tengo ahí. Ahora quiero este tramito, que es 1,72. Aquí dice que mide 1,72. Entonces eso mismo lo voy a replicar. Entonces me voy al eje que corresponde, que sería este eje. Entonces PL, polilínea o línea, ustedes pueden poner. Y he dicho que mide 1,72. 1,72. Listo, ya tengo ese dato. Ahora lo muevo esto ahí. Después este tubo vertical me dice que mide 2,30. Entonces es lo mismo. Tengo aquí mi línea, mi eje vertical, PL 2,30. Y ya lo tengo. Después tengo aquí que una línea horizontal de 1,78 en ese sentido. Entonces ahí 1,78 PL, ahí me pongo 1,78 y lo muevo. Después me dice esta distancia es 1,39, entonces me coloco en ese eje. 1,39. Listo. Esto mide 10. Entonces me coloco aquí. Ahora esta línea de aquí mide 3,90. PL nuevamente en este eje 3,90. Entonces voy y muevo. Entonces, como verán, así es como tengo que armar mi isométrico, ¿sí? Obviamente que le cambio el color, el grosor. No se olviden, por ejemplo, aquí en el tema del agua fría potable, de la distribución del agua fría potable, es color azul. En el tema del agua caliente es línea discontinua color rojo. Y el agua de distribución de cosecha va a ser color celeste. ¿Qué grosor? Hemos dicho que vamos a manejar para todos los tubos 0,3 milímetros. ¿Ya? Ahora en el tema de los textos. Por ejemplo, el comando que se utiliza es text. Entonces aquí hacemos text. Aquí está el comando de text. O ya le sale por defecto en el AutoCAD. Entonces le dice text y ustedes enter. Ponen el punto donde van a escribir ahí y luego ya les dice aquí la altura. ¿Ya? Les dice que ustedes tienen que colocar una altura de texto de 0,20 o 0,10. ¿Sí? Si ustedes le colocan más, va a salir muy grande. 0,3 podríamos usar para lo que es los nombres de las láminas, ¿sí?
pero el texto que debe contener ya dentro de lo que es la tubería, ¿sí? De los datos, de las características tiene que estar entre 0.2 y 0.1, ¿sí? Para que salga y no sea un número muy grande, un texto muy grande. Entonces en este caso yo le pongo 0, pongámosle 0.10. Me dice el ángulo. En este caso lo dejo horizontal, después lo voy a rotar con el otro comando. Entonces aquí me coloco y text. No. Text, le ponemos aquí y le ponemos 0.10 de altura. El ángulo no quiero. Y aquí voy a escribir. Hemos dicho que tenemos que escribir la característica, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Tubería de agua potable, fría, es TAP. Le doy el espacio, le voy a dar dn, que es el diámetro nominal, que en este caso puede ser 15, dn15. Le voy a dar la longitud, que puede ser 2.5 metros. Después no tiene pendiente. Lo que me estaba olvidando es el material. Después de TAP viene el material, que es polipropileno. Entonces listo. Entonces ya tengo aquí el diámetro a una altura de 0.10. Aprieto esto y después me voy aquí al comandito de rotar. Me sitúo aquí y ya lo roto. Y eso ya lo muevo aquí. Eso es lo que tienen que colocar, ¿sí? Y vuelvo a decirles, el texto tiene que estar entre 0.1 y 0.2, ¿sí? Para que se note y tampoco sea exagerado. Ahora el tema de los títulos, por ejemplo, el tema de planta 3, planta 4, esa puede ser 0.3, 0.4. El tema de aquí del carimbo, también ustedes ya verán si mantienen 0.3, 0.4, 0.3, 0.4 de altura. El tema de referencias tiene que estar. Ese es un vistazo rápido de lo que tendría que contener, ¿ya? Eso también ya hemos visto hace 2 semanas, ¿sí?